Muy buenas tardes amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Estación Ajedrez, tu programa del deporte ciencia, acá en la 360 Radio. Este domingo, como cada día domingo a partir de las 17 horas, estaremos acompañándote en este octavo programa en el aire. Buenas tardes, Alan, ¿cómo estás? Buenas tardes, Alberto. Muy bien, muy bien. Esperando, esperando tener más buenas noticias sobre el ajedrez, sobre el país también, así que listo para comenzar. Así es. Bueno, comentarles a los amigos que hemos tenido algunos problemas técnicos en relación a la conexión. Como ustedes saben, hacemos este programa en modalidad online y precisamente nuestro compañero Jorge ha tenido algún inconveniente. Esperamos que se pueda resolver en el transcurso del programa o si no, apechugaremos, como decimos acá en Chile, con Alan, ¿cierto? Bueno, en el día de hoy vamos a partir con un invitado que es amigo de la fundación y también del Club Mapuches. Nos referimos al maestro FIDE Job Sepúlveda. Yo les quiero compartir una breve reseña. Él, bueno, por más de 20 años tiene la condición de destacado jugador nacional, ha participado en distintos torneos internacionales, maestro FIDE, con un elo máximo de 2.354, ha sido parte de los mejores jugadores del país entre los años 90 y 2000. También ha sido profesor y encargado de la rama de ajedrez de la Universidad de Santiago y de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile. Es creador de la plataforma Hop Chess y actualmente también desarrolla una interesante labor como autor de libros vinculados al ajedrez y vamos a hablar de eso, por supuesto, con más detalle. Bienvenido, Job. ¿Cómo estás? Muchas bien. Agradecerles la invitación a Alberto, a Alan, obviamente a Jorge, que no está en este momento, pero al programa en general. Es un espacio que es necesario. Yo creo que la gente que está inserta en el mundo del ajedrez siempre tenemos esa necesidad de poder expresarnos y sabemos de antemano que no es fácil porque no tenemos mucho espacio. Así que yo les doy la agradecimiento en primera instancia y lo incito a que continúen con este proyecto que me parece pero muy interesante. Tanto desde el punto de vista ajedrecístico, que obviamente tenemos una relación con el ajedrez, pero ustedes que tienen una labor social que es súper determinante, que es la incorporación de esta opciones que hoy día están muy en boga, que tiene que ver con el tema terapéutico y la relación que tiene el ajedrez con la salud de la población. Así que yo de antemano les reitero el agradecimiento y esperemos que podamos compartir en estos minutitos y hablar lo que se nos venga a la mente y disfrutarlo, que es lo más importante. Sí, efectivamente, Job, quisimos partir contigo porque, bueno, un amigo ya de ambas instituciones y también porque, bueno, quizás está más vinculado con el tema del ajedrez deportivo, que es como lo primero, ¿cierto? Lo básico para quienes somos aficionados al ajedrez, sin perjuicio que en el caso de la fundación nos dedicamos a las aplicaciones sociales y terapéuticas, pero en honor, digamos, a la importancia del ajedrez deportivo o competitivo, quisimos contar con tu participación para que podamos hablar de distintos temas en este capítulo que tienen que ver con, bueno, con tu labor como autor, tu plataforma Hop Chess, también acerca del torneo de candidatos que se viene prontamente y también, o por qué no hablar un poquito del ajedrez chileno. Y para comenzar, vamos a conversar acerca de una faceta que es muy interesante, al menos para el medio local, de que un ajedrecista pueda escribir y hacer difusión de sus investigaciones y sus estudios en relación al ajedrez. Me refiero específicamente a la saga Muerte al Rey, que ya tiene varios capítulos, si no me equivoco, ya recientemente se acaba de lanzar la cuarta edición y queremos pedirle a Job que nos comente cómo surgió esta idea de acá en Chile tan difícil de ponerse a escribir y desarrollar todo este proceso que me imagino que no ha sido tan fácil.
Bien, para comenzar, hay que decir lo siguiente, el tema del ajedrez en Chile, cualquier persona que tenga una noción básica más o menos de la historia del ajedrez chileno, siempre ha sido bastante humilde, por decirlo de cierta manera. Entonces, todas las cosas que se han logrado desde el punto de vista ajedrecístico, la injerencia que hemos tenido también a nivel nacional, los logros, los pocos logros que hemos tenido a nivel internacional, ha sido con bastante esfuerzo y en ese aspecto es importante destacar que a todas las facetas que se ve envuelta el tema del ajedrez, tanto en el tema competitivo, ustedes mismos como fundación aportando ahora una nueva etapa en este aspecto del desarrollo del ajedrez como país, pero del tema editorial, que es que yo estoy trabajando el último tiempo, también hemos estado en pañales, hay que ser bastante honesto y autocrítico en ese aspecto, porque no podemos partir de otra premisa que no sea esa. Entonces, el artículo Muerte al Rey fue un artículo que yo empecé a publicar en el diario El Siglo, el diario oficial del Partido Comunista de Chile. Se me dio esa oportunidad y yo comencé a mediados de los, no- a mediados de los 90 aproximadamente, comencé con este artículo. En esa época había muy pocos medios que difundían el ajedrez. Quedaba, estaba Carballo en el Mercurio, pero en un espacio bastante reducido y si no mal no recuerdo, el maestro Fide Pedro, David Godoy, que estaba, si no me equivoco, en la última noticia. Pero los espacios, en resumidas cuentas, había muy poco, la difusión. Ahora, cuando se da esta oportunidad, yo comienzo a publicar ahí, y para mí fue una tarea bastante grande, porque si bien yo estudié área matemática y nunca no tenía una cercanía directamente con la literatura. Entonces, como comencé paulatinamente a escribir o a intentar escribir, de hecho, el director en esa época estaba Fernando Quilodrán, un dirigente del partido que falleció hace pocos años, y me dieron la oportunidad. Yo obviamente le agradecí mucho porque me enriqueció como persona y a su vez fui mejorando. Al principio los artículos eran muy malos en general desde el punto de vista literario como tal, desde el punto de vista de la escritura. El propio Fernando me lo decía. Y eso ha ido constantemente, ha ido una mejora. Y como le digo, yo eso me siento muy grato en este momento. Posterior a eso, yo estuve trabajando en ese diario, se publicaba una vez a la semana y prácticamente como a los 2 años dejé de publicar, pero ya tenía el bichito, que era la parte importante. Entonces comencé a publicar los mismos artículos de forma digital. Entonces, eso obviamente me abrió una posibilidad mucho más grande porque tenía la posibilidad de poder no solamente que escribir en páginas de ajedrez directamente, también empecé a escribir en páginas culturales y obviamente salir del ámbito chileno. Entonces, estos artículos se empezaron a publicar en muchos portales de tanto culturales o ajedrecísticos de Latinoamérica, Argentina, Perú, y hoy día ya tengo la suerte de publicar artículos hasta en Europa. Hay una página de Subson Blog, que es la página de habla hispana más importante prácticamente con respecto al tema del ajedrez, donde yo también he publicado, tengo algunos artículos publicados ahí. Entonces, posterior a eso, se me ocurre la idea de poder plasmar estos mismos artículos, pero en formato libro, ya que fue una tarea, una empresa bastante difícil para mí, como les digo, porque no tengo una asesoría de una editorial atrás. Como la mayoría de la gente debe saber, todas estas autoediciones se hacen a puro punch nomás, a puro esfuerzo. Pero aún así logré sacar un libro que se llama Muerte al Rey y se publicó en marzo del 2018, que es el primer volumen. Ese libro recopila una sumatoria de artículos que yo venía publicando hace muchos años atrás. Entonces, ese mismo año, después ya, en 2018, logré publicar en volumen 2 en diciembre, y en diciembre del 2019, al año siguiente, publiqué el 2019 publiqué el volumen 3. Ahora estoy trabajando en el volumen 4. Tú hacías mención a eso, pero todavía no sale el volumen 4. Espero que salga ahora Ah, en perfecto. diciembre de este año. Los primeros 2 volúmenes son de una compilación de artículos. El volumen número 3 es un libro dedicado completamente a la táctica de la Olimpiada de Batumi 2018. Mediante 200 ejercicios de táctica, yo empiezo a explicar todos estos conceptos de la táctica, algo tan llamativo a la hora de estudiar ajedrez. Y este cuarto volumen, que espero que salga en diciembre, si las cosas funcionan y si todo se da, va a ser un libro dedicado exclusivamente a la partida de los jugadores chilenos contra jugadores extranjeros. Eso quiere decir que va a ser una especie como la historia del ajedrez chileno, mirado desde el punto de vista de las partidas como tal. No hay que olvidar que hace poquito se publicó un libro de la historia del ajedrez chileno del escritor Ángelo Guiñas,
donde si bien recopila gran parte de información que no se tenía, no había un libro como tal, pero ese tiene que ver un poquito con la historia. Ahora, este libro va a ser de partida, o sea, va a ser un libro de un ajedrecista para ajedrecistas, para que se consuman de ese tipo. Entonces vamos a ver partidas de Pedro Donoso, van a ver partidas de Iván Moroy, de Rodrigo Vázquez, los mejores jugadores de la historia del ajedrez chileno, van a ver una selección de partidas ahí donde la gente los va a poder conocer, porque muchas partidas lamentablemente no se encuentran en base de datos y a la gente común y corriente le cuesta el acceso a ellos. Por ejemplo, el torneo que realizó el presidente Alexandre en el año 59, el famoso torneo que vino Bobby Fischer. Si bien no todas esas partidas están de fácil acceso, ¿ah? Entonces, en ese aspecto, el libro trata de aportar con un granito de arena lo que tiene que ver la difusión del ajedrez en Chile desde el punto de vista editorial. Ahora, los libros, como cualquier proceso, tienen muchos errores, se ha ido mejorando. Yo soy totalmente autocrítico y consciente de ello, ¿ah? Como les digo, porque no hay detrás una editorial que haga un proceso, pero aún así, yo creo que el esfuerzo me ha recompensado porque he recibido muy buena aceptación tanto de los ajedrecistas chilenos, como a su vez de muchos ajedrecistas y de gente de fuera del mundo en general, porque del mundo del ajedrez me refiero. Porque una de las primeras cosas que hice con el libro ajedrez es dedicarlo, dejarlo abierto, libre, con respecto al tema de poder descargarlo libremente para que cualquier persona tuviera acceso a él. Eso quiere decir que el libro hoy día podría estar en cualquier parte del mundo, cualquier ajedrecista del mundo podría tenerlo. Si bien uno siempre parte de la premisa que es un aficionado al ajedrez, pero aún así, sin ser un gran jugador de ajedrez, he sido parte testigo de la historia del ajedrez chileno de las últimas prácticamente 3 décadas. Entonces, eso igual de una u otra manera tiene un valor. Y eso es lo que yo he tratado, como le digo, de entregar a través de estos libros de ajedrez. Así esperemos que no podamos terminar el número cuarto y ver hasta dónde llega este proyecto. Yo no realmente no les podría definir bien qué es lo que espero. Generalmente uno con los libros tiene una mirada un poquito crítica. Yo recuerdo que Roberto Bolaño hace un comentario con respecto a los libros que dice que los libros tienen que tener la capacidad de verse reflejados en un espejo. Yo no sé realmente si estos libros algún día van a tener una mínima capacidad de verse reflejado en un espejo, como señala Bolaño, pero sí pienso objetivamente que puede marcar un antes y un después con respecto a un proceso editorial en Chile, ¿ah? Yo en ese aspecto soy súper honesto y también hago mención al mundo del ajedrez. Yo creo que nosotros para poder mejorar desde el punto de vista ajedrecístico, no solamente necesitamos mejores clubes, una mejor federación, un nivel más competitivo, también necesitamos que el mundo editorial también se nutra de ello. Y los mejores ejemplos obviamente son lo que pasa en España y en Argentina, donde tenemos un tema editorial muy, pero muy avanzado en comparación a nosotros que estamos lamentablemente en pañales en lo que respecta a ese Muy tema. bien. Así que eso te puedo dar como una Sí, pequeña muy reseña interesante del... el detalle que nos entrega Job. Vamos a ir a una pausa musical para que tome agüita y sigamos conversando. Suena para ustedes The Police con la canción Synchronicity 2 del año 1983. Bien amigos, ya estamos de regreso acá en la 360 Radio con el maestro Fide Job Sepúlveda y amigo de la Fundación y del Club Mapuches. Hablaremos de ello también a continuación. Pero estábamos en la parte de la creación de estas ediciones que próximamente mencionaba Job que va a lanzar el cuarto número en diciembre aproximadamente de la saga Muerte al Rey. Quisiera volver como un poquito al principio, esto de que llegaste quizás, si interpreto bien, de manera fortuita a escribir estos artículos en prensa y que ese fue como el origen o el impulso inicial que dio pie a todo lo que vino posteriormente, ¿cierto? Sí, es interesante porque yo recuerdo una entrevista que se le hace a Manuel Rojas en el Casa de las Américas a mediados, en la época del 50, si mal no recuerdo, cuando le preguntaban sobre los orígenes de su escritura. Y él dice así, muy honesto, que partió escribiendo de una forma no muy católica y con muchos errores gramaticales, cacofonía y 20.000 cosas que uno va aprendiendo en el camino. Y a mí, obviamente, sin ser del mundo de las letras, me pasó exactamente lo mismo.
yo estoy en un proceso de trato de mejorar, soy un buen lector, sí, y estoy constantemente esforzándome en ese aspecto. Pero uno conoce las limitantes, no solamente desde el punto de vista económico, que es lo que es publicar un libro, porque de hecho, publicar un libro es un acto casi de rebeldía. Hoy día, si todos lo piensan bien, nadie va a tener un ingreso directo con un libro, ¿no? Excepto que alguien sea García Márquez o algún tipo de escritor muy famoso. La gran mayoría de las personas o escritores que viven de la literatura de una u otra forma tienen una actitud bastante iconoclasta con respecto a la relación que tienen con el medio capitalista de hoy día, por ejemplo. O sea, un escritor de cierta manera contrasta a esta vorágine que tiene que ver con la productividad. ¿Ya? Un escritor, y en este caso de ajedrez, también apunta a ese tema. O sea, es como un cierto poeta que busca una especie estética con respecto a una obra que muchas veces no va a ser valorada, ni siquiera muchas veces ni siquiera entendida, y menos comprada. Entonces, yo en ese aspecto estoy muy contento con los libros, como le digo, porque me da una oportunidad de poder llegar a más lugares, a gente que te conozca, y aportar dentro de las competencias que cada uno puede tener. Ahora, no quiero dejar de mencionar lo siguiente. Yo creo que la gran labor del libro, El Muerte al Rey, radica en el hecho que espero, ¿ah?, que se logre el día de mañana, replicar. O sea, yo he conversado con varios ajedrecistas de distintos niveles y he tratado de motivarlos, incentivarlos que escriban. Yo entiendo que la gran mayoría le hace un poco el quite porque es un desgaste de tiempo, de recursos económicos, de mucho, mucho trabajo y uno sabe que al fin de cuentas no va a ser remunerado económicamente. Pero es ahí donde yo he tratado de indicarle a estas personas, ajedrecistas en general, que el plasmar una idea en un libro, o sea, muchos de los ejercicios que tenemos hoy día, con los distintos niveles que tenemos, todos tenemos las condiciones de una u otra manera de poder enseñar a los demás ajedrez. O sea, yo tengo una experiencia detrás que puedo enseñarle a una persona. Quizá yo no voy a tomar a alguien y voy a transformarlo en campeón del mundo, quizás, eso es más o menos lógico, pero sí le puedo enseñar a un porcentaje de gente que puede aprender ajedrez y puede el día de mañana considerar que esos libros pueden ser un aporte en lo que respecta al ingreso a este maravilloso mundo de la diosa Kaisa que tiene que ver con el ajedrez. Y quizá el mejor ejemplo de ello puede ser lo que pasó, con la editorial Quimantú, la época del 70, específicamente como el 71, cuando Juvenal Canobra, un ajedrecista chileno, militante comunista, logró plasmar 2 libros que se llaman los famosos Manuales de Canobra, el volumen 1 y volumen 2. Un libro que hoy día muy poca gente debe tener, pero en la época fue realmente un boom, ¿ya? O sea, prácticamente podríamos decir que muchos ajedrecistas, que yo mismo he conocido, aprendieron a jugar ajedrez con los manuales de Canobra. Entonces, no, quizás los libros no tienen la fuerza de los 4 tomos de Grau, ni mi sistema de Nilsson, está bien, es verdad, porque nosotros no tenemos ese nivel, o sea, nosotros no tenemos quizá la historia cultural de Argentina o de la escuela soviética, pero como les menciono, aún así, dentro de nuestras falencias, nuestras carencias que podamos tener, tenemos parte historia viva del ajedrez. Yo creo que y eso tiene que ser plasmado, tiene que ser reproducido, y espero que el día de mañana realmente más ajedrecistas se motiven y cuenten su historia, hagan su libro. Hay muchos jugadores chilenos muy destacados que yo creo que tienen mucho, pero muchas cosas que contar a los demás y sobre todo a las generaciones, posteriores, las generaciones venideras. Pero, como le digo, al principio uno siempre parte como, luchando con todos estos molinos casi solo, pero yo soy bien optimista, y pienso que en un corto plazo vamos a tener más ajedrecistas escribiendo los libros. También podremos hacer trabajos editoriales con respecto a revistas, que aquí han habido revistas, o varias revistas bastante interesantes en su época, que como todo proyecto editorial llega a un punto donde obviamente el tema económico también, subyace a la obra en sí, entonces termina fallando, pero hay que buscar los mecanismos. Yo digo, en ese aspecto soy optimista y creo que hay que buscar los mecanismos que podamos, a tener un trabajo editorial más serio, más contundente. Y estos libros, Muerte al Rey, puede que el día de mañana cumplan eso, quizás estoy pidiendo mucho. Está bien, soy honesto, también estoy pidiendo quizás demasiado, pero yo creo que Juvenal Canobra, que ya, por lo que tengo entendido, ya no está con nosotros, quizás en el momento que escribió esos libros tampoco pensaba que esos libros iban a llegar a tanta gente y
y de cierta manera iban a tener la importancia que tuvieron, donde muchos, pero muchos ajedrecistas de la época del 70 y posteriormente hasta el 80, muchos ajedrecistas se involucraron con el ajedrez, disfrutaron con el ajedrez y conocieron el ajedrez gracias a estos dos manuales de Juvenal Canobra. Así que esperemos, como les digo, que se logre, o por lo menos nos acerquemos a esa idea. Así que Pero maestro, una pregunta. Respecto a la literatura ajedrecística, yo noto también en la elite, no sé si será cierto, pero hay como que los jugadores, salvo por Kasparov, eh, los grandes campeones posteriores le han hecho un poco el quite al, al- al escribir. sí, lo No que sé mira, pasan varias cosas. Primero, lo que por cultura general la gente debería conocer lo siguiente, los libros de ajedrez representan, a nivel como deporte, tiene la obra más extensa comparando con todos los otros deportes. O sea, en pocas palabras, hay más libros de ajedrez escritos por ajedrecistas, por gente cercana al ajedrez, que todos los otros deportes juntos. ¿Ah? Entonces, el tema editorial del ajedrez es muy, pero muy masivo. O sea, tenemos una cantidad de libros. Cada día están saliendo muchos, pero muchos libros. Entonces, hay que entender que esa construcción de hoy día de los libros muchas veces está pasando por procesos editoriales. Entonces, que un gran maestro escriba un libro va a depender mucho de muchos factores. Primero, ellos no están pensando en lo que estoy pensando yo estoy pensando desde el punto de vista ajedrecístico más ideológicamente, pensando en la filantropía, pensando en aportar un poquito de grano de arena a una mejor sociedad. O sea, si un gran maestro que está en la elite no piensa eso, lo que está pensando es cuánto es lo que va a poder profitar a través del libro, cuánto es lo que va a poder ganar. ¿Ya? Son relaciones distintas, hay que tenerlas claras. O sea, de hecho, yo hice mi libro, trabajé en mi libro y gasté con mi propio dinero mi libro y jamás voy a recuperar ese dinero. Un día yo recuerdo ahora un alumno que tuve en República Dominicana, de un taller escolar que hacía, que cuando les comenté que hice un libro, un niño se me acercó y me dijo, profesor, entonces usted ahora va a ser una persona millonaria. Y irónicamente, yo le dije que después que publiqué mis libros era más pobre. Entonces, pero pobre económico, desde el punto de vista económico, porque lo que respecta a lo otro ha sido muy pues, placentero. Estoy muy grato con el tema del trabajo realizado por los libros. Pero si repitiendo, para finalizar la pregunta que tú me dices, los grandes maestros, te digo, para poder construir esos libros, muchos de ellos están esperando también lograr otras metas. Un ejemplo, yo sé que Bachir Lagrave de Francia, como digo, acaba de publicar un libro, eh, pero son jugadores jóvenes también. ¿Ah? Generalmente los libros también están asociados también con jugadores que ya lograron como la máxima cúspide en su carrera como tal. Porque les menciono, o sea, escribir un libro requiere un trabajo bastante sistémico, una dedicación, entonces no todos están dispuestos a hacerlo. ¿Ah? Y sobre todo cuando muchos de ellos están compitiendo de igual a igual con los mejores del mundo. Entonces también hay un tema ahí interesante. Pero si lo analizamos desde el punto de vista chileno, que nosotros vivimos una realidad totalmente distinta, aquí no tenemos jugadores de la elite, ni mucho menos, hay jugadores profesionales, un par de jugadores con suerte, pero aún así yo creo que todos los jugadores pueden expresar, como te digo, su conocimiento a través del ajedrez. ¿Ah? Eso también, y ahí es donde yo quiero apuntar. ¿Ah? O sea, por lo menos intentarlo. Muy bien, Job. Yo creo perfecto. que es muy interesante este proceso creativo que podríamos denominar en cuanto a cómo tú te enfocas en la escritura de estos libros. Y no sé si nos puedes comentar un poquito cómo eliges los temas o te inspiras como para por dónde guiarte para poder elegir alguna temática en particular. Tú mencionabas lo de la Olimpiada, ahora en relación un poco a la historia del ajedrez chileno. ¿Por dónde tú vas calibrando para llegar a definir el contenido de un libro en particular? Los primeros dos libros, si bien son una compilación de artículos, es que era el formato que lo que yo estaba escribiendo en esa época en el diario El Siglo. Entonces eran artículos puntuales, no había un hilo conductor directamente entre un artículo y otro. Eso a su vez tiene sus limitantes, pero también podemos mirarlo desde el punto de vista positivo, que también amplía la mirada, porque yo puedo en un libro de ajedrez hablar de distintos temas. Puedo hablar de un tema específico de apertura o un ejercicio de medio juego y o un ejemplo puedo enseñar finales.
Hay que recordar que el libro clásico de Mi sistema de Nizhue, que es uno de los padres, ¿cierto?, de la escuela hipermoderna del ajedrez, ese libro, o gran parte de ese libro, fue publicado de la misma forma a través de diarios. Entonces, fíjense que Mi sistema de Nizhue, después la práctica de Mi sistema, que son libros clásicos en el aprendizaje de cualquier ajedrecista a nivel mundial, pasaron también por esa misma filtro en ese aspecto que fueron, que tenemos un ajedrecista que está trabajando en un diario y empieza a ocupar ese medio, en este caso escrito, para poder difundir su pensamiento ajedrecístico, que en esa época nada menos que estábamos hablando que Ninsu, que el padre del ajedrez hipermoderno. Entonces eso obviamente tenía una relevancia mucho mayor. Entonces, con respecto al tema en sí, hacer un libro de algo muy específico, de un tema, es bastante complejo, porque en el fondo muchas veces no se van a tener las competencias para poder hacerlo. Un ejemplo, si yo dijera, voy a hacer un libro sobre una apertura específica, pero eso, si yo me demoro, no sé, escribir un libro unos 2 años, eso podría estar trabajando quizá el doble o el triple, o sea, ¿por qué? Porque la apertura es algo que cambia constantemente, entonces requiere un nivel mayor de acuciosidad, de rigurosidad a la hora de poder plasmar un libro que tenga una validez, ¿ya? Maestro, Pero dime. y a propósito de eso, bueno, a mí me preguntan por lo general en el club los libros del maestro Job, ¿para qué nivel están escritos, destinados, o son diferentes, de todo un poquito? Sí, lo que los libros generalmente, o sea, el nicho que uno apunta tiene que ver con el nivel aficionado. O sea, si tú me preguntas a mí, los libros son para aficionados. Ahora, es un concepto bastante ambiguo que hay mucha gente que lo dice, chuta, y cómo, si tú soy aficionado con más de 30 y tantos años ligado al mundo del ajedrez, ¿qué le queda a los demás que tienen 1500 de él o 1000 de él? Pero lo que hay que entender bien ahí, ese concepto, que la profesionalización de un deporte como tal tiene que ver con ello. O sea, tiene que ver con jugadores profesionales que se dedican a eso. Yo toda mi vida me he dedicado al ajedrez de forma paralela. Yo tengo una profesión, he estudiado, he trabajado, he hecho una vida normal y en mis tiempos libres he jugado ajedrez, como la gran mayoría de los ajedrecistas en Chile, y no solamente en Chile y en el mundo. O sea, el 99% de los ajedrecistas del mundo son aficionados, los jugadores de la élite. Los jugadores que viven exclusivamente y viven bien del ajedrez deben ser los primeros 50 jugadores del mundo. O sea, el jugador número 100 del mundo, el 150 del mundo, ya está pasando bastante penurias para poder llegar a fin de mes. Y eso es una realidad dicho por ellos mismos. O sea, en cualquier entrevista uno lo puede plasmar eso. Entonces, hay que entender que el nivel que uno tiene, ¿ya?, está enfocado a un nivel básico, sobre todo pensando en talleres escolares, academias también, pero un nivel generalmente básico, obviamente con algunos artículos a nivel intermedio. Es importante, porque hoy día que vivimos en un exitismo, porque el sistema nos determina que tenemos que ser ganadores, winners, a costa de cualquier motivo, aunque sea aplastando a los demás. Es súper honesto a decirlo para dónde está apuntando. O sea, porque yo no te puedo vender un libro de ajedrez diciendo que te voy a transformar en campeón del mundo, porque yo nunca ni siquiera me acerco a eso, ¿ya? Hoy día tenemos una facilidad muy enorme de ofrecer cosas, mágicas, o no sé, palabras como la felicidad, que se manosean y todos tienen libros, fórmulas mágicas para ese tipo de cosas. El ajedrez no, el ajedrez está más cercano a las matemáticas en ese aspecto, requiere mucha rigurosidad, mucho trabajo, mucho estudio, y uno, con el nivel que uno tiene, uno puede, como te digo, enseñarle a mucha gente a jugar ajedrez, pero siempre manteniendo una cordura. O sea, en ningún momento yo te digo, toma el libro Saga Muerte al Rey y transfórmate en gran maestro en 6 meses. No, o sea, eso es un absurdo, o sea, no funciona así, que la literatura sí te lo permite. O sea, tú puedes buscar hoy día libros de autoayuda que te dicen que en 3 6 meses tú ya cambias totalmente tu personalidad y eres un hombre exitoso, y toda esa parafernalia que todos sabemos que en el fondo que no es más que, basura, eso no es así, ¿ah? Pero en el mundo del ajedrez es al contrario, es trabajo, 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 y súper importante, un jugador normal puede progresar y llegar finalmente, como te digo, a un buen nivel. Y ese es realmente lo que el libro apunta y busca. La saga Muerte al Rey está dedicada a los aficionados. ¿Por qué? Porque quien lo escribe es un aficionado, así de simple. Bien, compañeros, vamos a ir a la música. Suena para ustedes el grupo The Pretenders con la canción Back on the Chain Game del año 1982.
Bien amigos, estamos de regreso acá en Estación Ajedrez, tu programa del deporte ciencia, como cada domingo a partir de las 17 horas. Y recuerden que estaremos también posteriormente en la sonda de 360 Radio, en todas sus plataformas online, podcast y a través de la aplicación para celulares. En este bloque que viene a continuación queremos abordar distintas temáticas que tenemos para conversar con Job. Eh, Me gustaría que nos pudieran comentar, Job y Alan, acerca de la colaboración que tienen últimamente, muy prolífica y que hemos visto por redes sociales, que ha sido muy interesante, distintas actividades que tienen que ver con simultáneas, con, con exhibiciones, con un webinar que hicieron recientemente y yo creo que sería interesante contarle a los auditores cómo se ha ido gestando esa colaboración muy valiosa. Bueno, esta colaboración data desde principios de año, con una colaboración de algunos libros de la saga Muerte al Rey, durante un torneo que tuvimos en el Hospital Soto del Río. Tú estabas ahí auspiciando también en la fundación. Y bueno, y cuando surge la pandemia, eh, como que se inicia otro tipo de colaboración con el maestro en una modalidad más online. Ahí el maestro les puede contar los detalles de las actividades que hicimos, pero y, se trató básicamente por el tema pandemia, modalidad online. El maestro dio algunas simultáneas e incluso eh, ofreció unas becas de ajedrez en su academia Hop Chess. Bueno, aquí el maestro nos va a contar qué tal le pareció la experiencia de trabajar con nosotros en forma online al menos. Sí, mira, yo en ese aspecto, yo cuando, de hecho, uno de los, específicamente como yo estaba viviendo fuera de Chile, entonces uno de esos viajes que vine acá, tuve la oportunidad de conocer a Alberto con el tema de la fundación y fue lo primero que obviamente me llamó la atención. Si bien no es un área que a mí me compete directo, porque yo no tengo ninguna carrera relacionada con el tema puntual, pero aún así, desde el punto de vista lúdico, desde el punto de vista de lo que tiene que ver con la inserción social, que lo que tiene que ver con el ajedrez, porque aunque quizás hay gente que le cueste un poquito recordar y tenga mala memoria, pero muchas veces el ajedrez para nosotros fue realmente un gran trampolín a la hora de poder conocer gente y poder socialmente ir avanzando. ¿Ah? Yo vengo particularmente, como te digo, un nivel socioeconómico muy bajo. Entonces, el ajedrez me dio una particularidad, me dio una posibilidad, una oportunidad de poder conocer otro mundo, y eso obviamente siempre estaré agradecido. Lamentablemente, mucha gente lo olvida, pero la gran mayoría del ajedrez chileno más o menos tiene más o menos las mismas condiciones. Entonces, ahí nos damos cuenta que ya no estamos hablando de elo, de partida, ni de torneo, ni normas, nada. Estamos hablando del ajedrez como una herramienta social, cómo el ajedrez puede ser positivo desde ese punto de vista. Y personalmente yo creo que es un tema totalmente en boga y donde que hay que tratar de lo posible de aportar, no solamente yo, ojalá más gente se integrara, lo apoyara a la fundación, en este caso de Alan con Club Mapuches, que también, si bien hay un tema ligado directamente al ajedrez más competitivo, pero también hay un carácter social, o sea, esto de acercarse a los campamentos, o enseñarle a un niño a mover las piezas, eso no lo está haciendo el Club Chile hoy día, eso no lo está haciendo ningún club de los grandes de este país. Entonces, hay que entender eso, o sea, cuando yo veo que ustedes están realmente con una disposición de ayudar a la gente y que el ajedrez, más allá del jaque mate, tiene un carácter social y ayuda, puede ayudar a mucha gente, obviamente que yo tengo que ayudar, ¿ya? Eso por un tema de convicción, ¿ah? Eso, hay algo no que lo haga porque quiero, sino porque estoy obligado a hacerlo, ¿ah? Hay algo que me obliga a hacerlo. Entonces, yo en ese aspecto estoy muy contento de los trabajos que hemos hecho con Mapuches, tanto yo he aprendido de ellos, de hecho muchas plataformas, las simultáneas, yo no había dado nunca una plataforma en Lichess, ni siquiera tenía cuenta en Lichess, con eso les digo todo, porque yo ya ha- hace 4 años que jugué mi última partida pensaba yo ya ajedrez yo no juego, ya prácticamente estoy dedicado a otras cosas, entonces a la enseñanza sí, no hay un día que no consuma un par de horas al día de ajedrez, viendo torneos, haciendo artículos, mejorando algunas líneas. Siempre estamos trabajando en el ajedrez. Pero el ajedrez ya de jugar ya no, ya pasó nuestra época.
Y también hay que agradecer eso, o sea, que estos clubes nuevos o la misma fundación le den un nuevo aire a todo lo que tiene que ver con el mundo del ajedrez, porque yo personalmente creo que el ajedrez es ese todo, o sea, hay un trabajo sinérgico de todos los componentes, yo creo, del mundo social que deberían ir mejorando paulatinamente algunas cosas. Pero fíjate, es importante también, tampoco hay que caer en el paroxismo y pensar que el ajedrez es la salvación a los problemas sociales, porque eso lo sabemos de antemano que no es así. Nosotros lo hacemos desde el punto de vista bastante consciente y realista. El ajedrez puede ser una herramienta, sí, puede ser una herramienta en el colegio, puede ser una herramienta en un hogar de ancianos, puede ser una herramienta en muchos factores, pero sabemos de antemano que no es, en este caso, la solución a No los es, no es problemas la sociales. Eso panacea, lo pero tenemos bastante claro. es Pero aún una así, contribución. no, sí, eso está claro. Sí, no podemos llegar, como te digo, a la exaltación misma, decir: "No, todo", no. O sea, tenemos datos tangibles, tenemos datos duros, sabemos que el ajedrez desarrolla las matemáticas, desarrolla muchas habilidades, eso está demostrado ya. El ajedrez con la relación con el Alzheimer, el ajedrez con relaciones de inserción social en las cárceles, todos estos trabajos que se vienen haciendo en España, donde el mismo Leoncho García, un periodista especializado en el mundo del ajedrez, se encarga de poder difundirlo a través de todo el mundo. Entonces hay cosas que ya sabemos que funcionan bien, ¿ah? Entonces eso no lo inventamos nosotros. Nosotros tomamos el ajedrez como herramienta educacional y tratamos de aportar a lo que se pueda. Pero creo sinceramente que el ajedrez está recién, como digo, empezando en esa época, en esa etapa, en lo que es la fundación. El día de mañana se tiene que considerar no solamente desde el punto de vista desde el punto de vista lúdico, lo que representa el juego, que ya en sí no tenemos un gran nivel en el país, pero aún así tenemos clubes formados, tenemos gente ligada al mundo del ajedrez y tenemos un mundillo, como decimos nosotros, un pequeño mundo del ajedrez. Los ajedrecistas nos conocemos en general, tenemos más o menos, sabemos qué es lo que juegan, sabemos las ventajas y desventajas de algunas cosas relacionadas al mundo del ajedrez. Pero yo creo que eso tiene que mejorar, tenemos que buscar nuevos también auspiciadores, hay que buscar gente que tenga buen corazón, porque hoy día escasea muchas veces, que quiera también participar y trabajar en proyectos de este carácter, como te digo, que sean un poco más filantrópicos y que sabemos que el día de mañana podemos directamente implementarlo a nivel social. O sea, yo creo que estamos empezando. Y ahí tenemos que trabajar todos, por lo menos lo que yo pienso Job, ¿y en cuál ese es aspecto. tu visión como ajedrecista y también a partir de tu experiencia fuera de Chile, quizás desde la perspectiva del ajedrez chileno, en términos de su desarrollo, de sus desafíos, de sus falencias, de la parte competitiva propiamente tal? Mira, quizás los componentes que uno para poder hacer un análisis bastante objetivo, sin caer en un chauvinismo barato, ¿cierto? Tiene que ver con respecto a gente que está ligada directamente al mundo del ajedrez y en este caso al mundo de la historia. Nosotros tenemos el caso de conocer, la suerte de conocer a Edward Meyer, que es un ajedrecista de nuestra generación, de hecho, un fanático del ajedrez y también dedicado a la historia, un doctor en historia, y él tiene unos artículos muy interesantes con respecto a la historia del ajedrez chileno. Siendo bien honesto, leyendo ese artículo y siendo bien objetivo, la historia del ajedrez chileno hasta el año 60, cuenta Edward Meyer, que es totalmente aficionado, o sea, no tenemos ningún tipo de gran logro. El único ajedrecista que en esa época se está codeando de una u otra manera, por lo menos en el círculo del ajedrez mundial, es lo que fue el maestro internacional René Letelier. Los orígenes posteriormente de la Escuela de Talento, en la época del a mediados del 70 hasta mediados del 80, y con Pedro Donoso, y la Escuela de Talento, de donde salieron posteriormente Iván Moro y Roberto Cifuentes, y los mejores jugadores de la historia del ajedrez chileno, es de ahí. O sea, estamos hablando que no han pasado, ¿cuánto? Han pasado 40 años. O sea, la historia del ajedrez chileno, entonces, porque hay que analizarlo así. O sea, no tenemos grandes logros. Para que ustedes tengan una idea, Argentina en la época del 50 disputaba las Olimpiadas, salía segundo en la Olimpiada como si nada, la del 52, después la otra también del 50. O sea, Argentina estaba disputando los títulos mundiales, cuando en una época donde nosotros no teníamos absolutamente nada. El primer libro de historia del ajedrez argentino fue publicado en 1920. El de nosotros fue publicado ahora, hace 10 años atrás. O sea, tenemos un desfase un poquito de 90 años, para que ustedes tengan una idea, ¿ya? Entonces, a la hora de hacer un análisis bastante macro, obviamente tenemos que ser objetivos y darnos cuenta que el ajedrez chileno siempre ha sido un nivel aficionado.
Y posteriormente, en los últimos 40 y 50 años, sí hemos tenido un par de jugadores muy destacados que han logrado de una u otra manera acercarse un poco al ajedrez mundial. Iván Moro y Roberto Cifuentes, Rodrigo Vázquez, ¿cierto? Pero aún así siempre ha sido de forma solapada, no porque ellos están, ninguno, no, nunca hemos tenido un ajedrecista chileno en la élite mundial, eso, ¿me entendés? Hay que ser muy drástico con eso, ¿no? Y eso no significa que no queramos el ajedrez, al contrario, el análisis tiene que ser objetivo. Estos jugadores que han dado a conocer al ajedrez chileno a nivel internacional, nosotros somos felices por ello, ¿ah? Totalmente agradecidos por ello, pero siempre desde el punto de vista que tenemos que ser aterrizados al hacer análisis. Hoy día nosotros, lamentablemente, seguimos en un nivel bastante bajo. Si nosotros comparamos con lo que pasa con Perú, por ejemplo, Perú las últimas 2 décadas tiene un trabajo bastante sistémico con respecto al tema del ajedrez. Y de hecho, los mejores jugadores, todas las categorías infantiles, los peruanos tienen una escuela, pero muy superior a los restos de los países de Latinoamérica. No es casualidad que Emilio Córdoba, los Quispe, los Cori, Alcántara, todos estos hoy día son grandes maestros que tienen un nivel, pero muy superior. ¿Ah? Y nosotros no tenemos en este momento, como digo, grandes maestros que se estén codeando con los mejores del mundo. Lamentablemente no es así. No porque no tengamos potencial, eso hay que tenerlo claro, ¿ah? Hay chicos muy poderosos, tenemos hoy día a Toby, a Cristóbal Enrique, tenemos a Pablo Salinas, sí, pero esos jugadores están o sea, prácticamente no tienen el respaldo del Estado, ni tampoco la empresa privada que puedan decir: "Ya, Cristóbal Enrique se va un año a Europa a jugar", no, cuesta. O sea, un ajedrecista se va a Europa y no se gana ni un premio, o sea, porque olvídate, hay 1000 personas que juegan mejor que tú en Europa en este momento. Entonces, no podéis ir pensando que vaya a ir a Europa y vaya a ir a cobrar. O sea, tienes que ir a Europa con el dinero suficiente para vivir y todo, tiene que estar todo cubierto. Y esa es la realidad que tenemos hoy en día. O sea, por eso le digo, no es capital humano, tenemos gente talentosísima, pero si no tenemos, las capacidades para poder financiar eso, estos chicos terminan perdiéndose, o sea, lamentablemente terminan siendo los mejores del país, ya, listo, ¿y después de eso qué hago? En En el ese ámbito aspecto, educativo, Job, ¿cómo visualizas tú la situación, esto de que en muchos países se está introduciendo el ajedrez en la escuela, pero no como taller extraescolar, que es como lo típico que acá se hace en Chile, pero eso, en mi opinión, no tiene nada que ver con ajedrez sí. educativo, sino que como algo transversal o interdisciplinar, como ocurre en otro tipo de realidades? ¿Cómo visualizas tú este fenómeno que está ocurriendo? Sí, yo en ese aspecto hay muchas pruebas muy tangibles de muchos países, donde no solamente en España, que siempre son como los ejemplos más cercanos que tenemos, no, obviamente por el lenguaje y por la relación que podemos tener con ellos, pero en Europa, en varias partes, ya sabemos que el ajedrez ya desempeña un papel importante. No solamente los países que derivaron de la Unión Soviética, ¿cierto? No estas 15 repúblicas que se dividieron y terminaron, donde el ajedrez para ellos obviamente es parte de la estructura de su país como tal. Armenia, Letonia, Ucrania, no. Pero estamos hablando de los otros países, de Europa también, el ajedrez desempeña un papel muy importante porque en el fondo se incorpora, como le digo, un deporte que tiene ventajas cualitativas y donde en el fondo la inversión es bastante baladí, o sea, en el fondo es bastante escasa. O sea, lo que hay que invertir para hacer un club de ajedrez es bajísimo. Lo que hay que invertir para un taller de ajedrez es bajísimo. Si lo comparamos con cualquier otro deporte que necesita implementación, muchos deportes necesitan hasta canchas. O sea, fíjense que el ajedrez se puede jugar hasta mental, o sea, no necesitamos ni siquiera tableros ni piezas. Entonces, como donde lo miremos, nosotros nos damos cuenta que estamos tomando un recurso y la relación costo-beneficio, este ROI que supuestamente vamos a tener, es elevado. Entonces, no es casualidad que la Unión Soviética lo haya implementado dentro del mundo del ajedrez. O sea, no, eso no fue un capricho. O sea, algo que nos genere una, entre comillas, una superioridad para la época, ¿cierto? Porque hay una búsqueda en ese aspecto, porque tiene que ver con el tema de la Guerra Fría, pero a su vez también que la inversión sea baja. ¿Ah? Entonces, el ajedrez sigue siendo hoy día a nivel educacional una herramienta muy poderosa y que está, como les digo, en Chile por lo menos hay algunos experimentos que se han hecho, se han intentado. A muchos años atrás se intentó en Las Condes, yo sé que había un par de equipos, un colegios que se implementaron, pero no estoy muy al tanto cómo están las cosas hoy día. Lo que sí, como bien tú dices, el ajedrez como algo estructurado, ¿ya?
no el ajedrez simplemente como un taller complementario para poder rellenar las horas para que el chico no se aburra. No, estamos hablando de una cosita un poquito más elevada, ¿ya? O sea, donde se les den seguimiento, donde si es posible, que haya una relación directa de una federación con respecto a los trabajos que hacen los monitores en los colegios. Un ejemplo, la Bundesliga alemana, un ejemplo, ellos tienen todo un nivel, todos los deportes giran en torno a una estandarización, una estructura. Y eso está ligado obviamente con el Estado y con las federaciones respectivas de cada deporte. O sea, no hay una improvisación en ese aspecto. Acá, lamentablemente, nosotros no tenemos estructura. Entonces, también pasa eso, que tampoco tenemos el capital. Muchas veces los profesores tampoco están al tanto de lo último que se está haciendo, o no hay una estandarización, mejor dicho. O sea, un ejemplo, en Alemania se ocupa un libro para enseñar al colegio ajedrez. Aquí yo puedo ir a un monitor y hace Claro. clase con cualquier libro. Ujú. Nadie lo está controlando. Entonces, ¿cómo sé yo que ese libro va a funcionar? ¿Cómo sé yo si ese profesor tiene las competencias para poder enseñar ajedrez? ¿No? Y pasa con todas las asignaturas en general. Con la educación en Sí, general. aquí, Yo no sé, sí, lo que pasa, sí, hay cosas que la improvisación funciona muy bien. En el jazz la improvisación es maravillosa, pero muchas otras cosas, esto de dejarlo al azar no funciona muy bien. En el ajedrez no funciona muy bien el azar. lo que Y pasa es que ya tenemos un problema en educación, sí, grande. Eso es un problema ya grande. coyuntural. Sí. Entonces, hacer calzar al ajedrez todavía falta, hay que esperar un poco. Sí, la, Ese es la el panorama. educación tiene es un problema vernáculo, o sea, sabemos nosotros que hay un problema interno que funciona mal, ¿ya? Pero ahí ya podemos entrar también en una conversa un poco más extensa con respecto a otro, por qué funciona así. Pero lo que nos compete ahora, por lo menos lo que estamos conversando, tiene que ver con, yo creo que se le está sacando poco provecho al ajedrez, realmente. O sea, si no lo analizamos desde ese punto de vista, se le está explotando, entre comillas, muy poco las ventajas cualitativas que tiene. O sea, todos los colegios de Chile deberían tener ajedrez. Ahora, pero todos los colegios de Chile deberían tener filosofía, pero si ustedes me acaban de sacar filosofía, ahora me quieren sacar historia. Entonces tú decís, pero ¿qué es lo que está pasando? O sea, yo lo que estoy transformando en el fondo, que este alumno, este futuro obrero, simplemente entre en esta maquinación que tiene que ver con respecto a ser parte de un proceso, un engranaje dentro del sistema capitalista, por ejemplo. Entonces, yo no puedo insertar al ajedrez para que los niños piensen si yo les saqué filosofía, donde viene todo el pensamiento lógico, el razonamiento, el cuestionamiento. Entonces ahí nos damos cuenta que hay obviamente una contradicción, una antonimia, o sea, estoy haciendo cosas que no puntan. Y ahí obviamente ya entramos en otro terreno que tiene que ver con temas ya más complejos, pero el ajedrez yo personalmente pienso como que no va a llegar a tan buen puerto en ese aspecto porque al fin y al cabo somos animales políticos y es una política distinta a la que nosotros Así es. pensamos, ¿no? A lo que Jof, nosotros queremos. nos tenemos que ir. Yo creo que te vamos a tener que invitar a un próximo programa porque en realidad teníamos una pauta con diversos temas, incluso hablar un poquito acerca del torneo de candidatos, pero el tiempo se fue volando. No sé si Alan y Job se quieren despedir de nuestros auditores para el cierre de este programa. Sí, bueno, yo me despido, los veo pronto a los auditores y les recuerdo a las personas que los libros del Maestro Job están disponibles en la tienda también en formato digital, así que no hay excusas para aprender. Sí, los libros se pueden descargar gratuitamente desde internet, hay varias páginas ya que están y obviamente la gente que quiere aportar y ayudar, bienvenido sea. Pero los libros también se venden físicamente. Pero yo de antemano, como le digo, reiterar el agradecimiento. Esperemos que este tipo de programas se empiece a replicar, a clonar y que mucha más gente hoy día nos generemos estos espacios. Nosotros yo creo que tenemos las capacidades de más para poder, como te digo, tener estos espacios. ¿Ah? En ese trabajo yo creo que tenemos que más o menos organizarnos, sincronizarnos, podríamos hablar de cierta manera, para que el ajedrez chileno vea en el corto plazo una mejora sustancial, no solamente en el ámbito ajedrecista como tal, sino en todo lo que tiene que ver la relación del ajedrez con la sociedad. Así que reitero el Eh, agradecimiento. para las personas que quieran aprender también, pueden, el maestro, no sé si ya tenga cupo para esto o está Correcto, colapsado. maestro. Sí, no, me pueden buscar directamente. Tengo una academia de ajedrez donde hago clases de ajedrez, imparto a distintos chicos, de distintas edades,
Pero también tengo un canal en YouTube, me pueden buscar directamente en YouTube, donde voy enseñando muchos finales, voy enseñando estrategias. Tengo harto movimiento, tengo una página también, Hopchess en Facebook, donde me pueden buscar también. Ahí voy impartiendo generalmente material, donde generalmente es casi todo gratuito, ¿ah? Y cualquier persona, como le digo, consulta, me puede buscar por las redes sociales y listo, como le digo, es un humilde servidor, un amante del ajedrez, ¿ya? Y eso, yo creo que con eso estoy pagado. Yo estoy sinceramente pagado con el ajedrez porque me ha dado muchos buenos momentos y creo que mínimamente tengo que retribuir en algo. Así que les reitero el Bien, agradecimiento, muchas chicos. gracias, Job, Y para por cuando tu ustedes tiempo, quieran. tu gentileza, tu opinión crítica y muy abierta. Eso se valora acá en Chile sobre todo, que a veces nos cuesta. Así que bien, esperamos contar contigo a futuro en un próximo capítulo. Y bien amigos, nos vamos hasta el próximo domingo, como es habitual, con buena música. Suena para ustedes Pearl Jam con la canción Dode Evolution del año 1998. Que tengan una excelente semana. Muy buenas tardes.